Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, aquí estoy. Me he pasado este formato a YouTube porque algunos colegas que disfrutan de los vídeos que estaba haciendo en Instagram, aquellos que salgo reflexionando sobre cosas o cuando me impacta algo que ha caído en mis manos, pues lo explico. Y me dijeron que pues eso, que les gustaban y que querían más. Entonces estuve pensando que quizá pasarme a este formato, que es un poco más amigable, ¿no? El YouTube me deja hacer cosas en horizontal que me gusta más a mí, pues digo, bueno, a ver si funciona. Bueno, y aquí estoy inaugurando esta lista de vídeos de reflexiones personales y que no sé, quizá este vídeo lo titularé ¿Cuánto llevo en esto? Porque es una cosa que he estado pensando recientemente y quería expresarlo de alguna manera, a ver si me aclaro. La cosa es que a veces me pongo a revisar los archivos antiguos en el disco duro del ordenador en el que trabajo en el estudio, ¿no? El que tengo para hacer música, y veo pues proyectos que están a medias o que están pendientes de terminar, que ya están fechados pues a lo mejor desde antes del 2010, ¿no? Ya 15 años casi. Y me parecen actuales, quiero decir, son proyectos que tengo pendientes y que voy dejando atrás por una razón u otra, pero no me parece que sean tan viejos, ¿no? Luego hago la reflexión y digo, hostia, es que 15 años es una pasada. Para muchísima gente que hace música actualmente 15 años es toda su historia, toda su carrera musical o el doble de su carrera musical, ¿no? Y entonces me hizo pensar, ¿cuánto tiempo llevo en esto para que me parezca poco tiempo? Entonces me pongo a navegar en mis recuerdos, ¿no? Y trato de buscar cuál fue el primer proyecto o la primera vez en la que realmente sentí que estaba haciendo música, y data de 1987, ¿no? Yo era un chaval, un adolescente, y con mi eterno amigo Koa y otros más, Taka también y algunos más, hicimos una especie de grupo de broma imitando un poco la moda de los Beastie Boys, era el 87, nos llamábamos Hysterical Five, obviamente éramos 5, luego nos llamamos Hysterical Six porque metimos a otro. Y simplemente pues nada, jugábamos, ¿no? Recuerdo que Koa se compró una caja de ritmos, ¿no? Una Boss DR220, la versión E, la E de Electronic, porque había como una versión que la caja de ritmos era negra, que era como acústica, y nosotros teníamos la E, que era la de los sonidos electrónicos. Y me la dejó, y como que a mí me pareció lo más interesante de todo el proceso de creación, pues eso, ¿no? Aprender a programar la caja de ritmos, crear el ritmo, inventármelo, copiar patrones de otras canciones y así entender cómo funcionaba todo lo que es la estructura rítmica, los compases, los tiempos, ¿no? La secuenciación. Y bueno, un poco era mi función al principio, ¿no? Aunque evidentemente pues yo hacía también rap y hacía mi parte de rap en el rap de los 5 o de los 6 que éramos, pero eso es lo que me gustaba, ¿no? Ahí me acuerdo que en el 87 le hicimos una canción a Koa porque él cumplía 18 años y le hicimos una sorpresa, una canción sin él, en la que le felicitábamos, y probablemente ese es el primer registro que tengo grabado de yo haciendo rap. Sé que es una era muy temprana, ¿no? En el 87 poco más había, evidentemente habían cosas, nosotros también habíamos escuchado otros grupos de Barcelona, seguramente BZN, todavía igual ni se llamaban así, pero ya estaban haciendo cosas. Después van pasando los años, ¿no? Y allá, no sé, un par de años después, en el 89, es cuando fechamos la creación del grupo Under Rap, en el que ya éramos Koa, Taka y yo. Pues, al principio éramos nosotros 3 solos, que éramos un grupo de graffiti, y también pues siempre estábamos juntos y estábamos siempre investigando la tecnología. Recuerdo que ahí ya estábamos trabajando con una caja de ritmos un poco más evolucionada, donde ya tenía lenguaje MIDI, teníamos algún ordenador. La caja de ritmos que yo me compré era la Alesis HR16, la versión B, pues que también era como... creo que en este caso la B que era la negra, era la acústica. Taka tenía la versión gris, que era la primera, que era la electrónica, bueno, algo así. Y bueno, pues ya estábamos tonteando con el MIDI, con el Commodore Amiga 500, bueno, los trackers, y ahí montamos el grupo en el 89, ¿no? Y ese mismo año nos presentamos
en el concurso este de selección que hacía BMG Ariola para el disco que luego salió con el nombre de Rap de Aquí, y fuimos seleccionados. Yo estaba muy focus en la parte musical, sobre todo Taka y yo. Taka es Rokuno, Taka era su nombre de graffiti, Rokuno es su nombre de MC, que quizá más gente lo conozca como Rokuno. Después en el 91 el grupo de Under Rap se deshizo y quedamos algunos miembros y montamos el grupo RS232, en el que estuvimos militando pues como 4 años. Ahí fue como el momento donde más en serio nos pusimos a nivel, sobre todo yo personalmente, a nivel de producción y de ingeniería. Empecé a trabajar lo que es la parte de la mezcla, con la ayuda de Split, que fue el 4º miembro de Under Rap, y luego también era el DJ y productor de RS232, y él sabía mucho de la parte tecnológica, la parte de ingeniería, entonces me iba enseñando. Y bueno, todos estos amigos míos, que son mis amigos eternos, pues me condujeron hacia aquello que más me interesaba, que era la producción, ¿no? Realmente con RS232 yo empecé a sentir más el aire de productor, más que el de beatmaker o simplemente rapper que hace bases, ¿no? O sea, yo ahí ya, aparte de escribir mis letras y tal, con los miembros del grupo pues hacíamos un poco más el papel de producción, cada uno pues tomaba un rol, dependía de las canciones, y yo empecé a trabajar con otros proyectos, con otros grupos, empecé a grabar maquetas a otra gente. Todo ese periodo, RS232 duró hasta 1995 más o menos, y en esos últimos años, 2-3 últimos años del grupo, fue cuando yo conecté con muchos grupos que estaban empezando en esa época o que llevaban un tiempo y estaban empezando a tener como ganas de grabar, y ahí conocí a los de Jauría, vinieron los de Generación a grabar a casa, Voodoo, largo etcétera, ¿no? Y bueno, entonces ahí sí que tomo ya el papel de productor, no solo de ingeniero, porque evidentemente en estos proyectos yo hacía de ingeniero con ellos, pero empiezo a tomar el papel de productor como creador musical, ¿no? Y ahí es donde pues mi primer rol como productor exclusivamente lo tomo con el proyecto de Psicohipjópatas, y hacemos pues un trabajo bastante completo, del que todavía hoy lo escucho y me siento bastante orgulloso, que fue una maqueta, una de las que más éxito tuvo, creo, en ese año, que fue en el 96, donde hay colaboraciones pues con un grupo que estaba empezando, que se llamaban Falsa Alarma, donde hay colaboraciones con MCs que estaban empezando, como KCO, con MCs que ya que tenían bastante trecho, como Demo, con Neas también, recuerdo que se hizo unos scratches en alguna canción, estaba Dive, que colaboró en una de las bases. Fue un buen disco. Y nada, ahí pues me enrolé también con Jauría. Después de Jauría pasamos a La Trama. Empezó otra vez el boom del electro, bueno, por primera vez, de hecho, aunque yo seguía produciendo electro porque era una música que me gustaba desde los inicios. Ahí fue la primera vez que tuvo visibilidad, entonces las producciones que hacíamos pues les podíamos dar más un sentido, y se empezaron a publicar discos de electro. Todo eso es el final del siglo XX, y en el cambio de siglo pues todo se complica. Llega la tecnología, arrasa con todo, empieza el mundo digital, empieza a democratizarse un poco el tema de producir música, y sobre todo hay como un boom, digamos, comercial del hip hop, del rap en España, pero hecho por la propia comunidad, ¿no? del hip hop. Ya no era una cosa controlada por multinacionales como algunos momentos que hubieron en los inicios de los 90. Entonces, bueno, este boom hace que por primera vez en la historia de España más de 1 o 2 grupos pudiesen vivir de la música, ¿no? Ya proyectos enteros, sellos discográficos, o sea, la cosa ya empezó a ponerse en serio, ¿no? Como estaba pasando desde hacía bastantes años en nuestro país vecino, Francia, incluso en Portugal también ya pasaba desde los 90. Pues bueno, le tocó a España allá por los 2000. Y bueno, es en esa época que el último grupo en el que yo participé, que tuvo más o menos repercusión, fue La Trama, que era Jauría de rimas, con otro nombre. Se había deshecho, entonces nos habíamos quedado sueltos todos los miembros, y yo pues decidí empezar a hacer por primera vez en mi vida una carrera en solitario. Primero me centré en el electro,
creé el alias Downrocks, fundé un sello, empecé a publicar vinilos míos, de mis amigos, de todo el colectivo de electro así que conocía de España. Por ahí, por el electro, pues bueno, aprendí muchísimo de lo que es la parte de ingeniería y de la parte de producción, más todavía, ¿no?, de lo que sabía ya de los 90. Y después, bueno, fue un momento de formación, también aproveché para formarme y bueno, llega a finales de esa primera década del siglo XXI, ¿no?, y me doy cuenta que ya han pasado un montón de años, ¿no?, y que, pues eso, como iniciaba el vídeo diciéndoos que había proyectos en mi disco duro que datan de esas fechas y que me parecen como recientes, ¿no?, y en realidad son casi 15 años, pues seguramente es por esto, ¿no?, es esa sensación de que aquello fue el inicio de la era actual. Y entonces, claro, me parece como algo reciente porque yo había pasado otras eras, ¿no?, otras épocas. Pero he de asumir que son muchos años y son proyectos muy viejos, ¿no? Y bueno, la música ahora no es como antes, o sea, la música en realidad ya no tiene edad, aunque tú puedas estar en la última onda intentando hacer el sonido que esté más de moda, al final los sonidos que están de moda nos estamos dando cuenta que son un reciclaje de sonidos que ya han existido. Es como una onda, ¿no? Ahora tenemos el boom bap en primera línea. El boom bap es una música que dejamos atrás, incluso llegó un momento en que como DJ, si te ponías a poner temas de boom bap a principios de los 2000, la gente te miraba raro, como diciendo esto ya está un poco pasado, ¿no? Y casualmente pues ahora es como pones un tema de esos y ¡guau!, todo el mundo flipa, ¿no? Y sobre todo mucha gente que ni había nacido cuando se hicieron esos temas, ¿no? Me parece curioso estar viviendo esto, me parece maravilloso también. Y bueno, pues ahí yo me enrolé con otros proyectos, unos muchachos que estaban empezando a hacer rap, por aquí, por la zona del Vallés, con el que hicimos un grupo que se llamaba Jazzy Rizla. Hicimos un disco, después también me enrolé con Axel Malé, que bueno, es un MC bastante desconocido en el mainstream, pero que en realidad es un clásico del rap de Barcelona, porque él ha estado activo desde mediados de los 90 y ha colaborado y ha estado trabajando con MCs grandes y con proyectos grandes. Y bueno, pues ahí por el 2010, 2012 nos conocimos y empezamos a trabajar juntos y estuve haciéndole de productor unos años, con el que sacamos un par de discos. Y bueno, y entre medio de todo eso un montón de proyectos más, ¿no?, de cosas que iban saliendo, personales, proyectos de música que no tenían que ver con el rap necesariamente o con otros MCs. Y bueno, después de todo este rollo que os he contado, la reflexión que me hago, ¿no?, es que a veces tengo la sensación, ¿no?, que después de todo esto no lo he conseguido, simplemente no lo he conseguido. Es decir, como no he vivido exclusivamente de la música en una temporada, digamos, larga de mi vida, es como si no hubiese logrado el objetivo, ¿no? Cuando digo vivir de la música me refiero a que fuese la única fuente de ingresos o la fuente de ingresos suficiente como para vivir, ¿no? Yo siempre me he dedicado a otras cosas porque me gustan más disciplinas artísticas de creación, todas suelen tener que ver con el hip hop. Me gusta el graffiti, me gusta el baile, me gusta el DJ también y otras muchas cosas, la realización audiovisual, no sé, la creación de proyectos culturales, en fin. La cosa que como lo de la música a nivel laboral siempre ha parecido como un complemento para mí, aunque es donde he puesto quizá la mayoría de mi energía, ¿no? Y claro, luego hago la reflexión desde abajo, ¿no? Me alejo un poco de esa idea que suena como lamentable y digo, es que no hago música para vivir de la música. Yo hago música porque es el resultado o el lenguaje que uso para expresar todo aquello o para canalizar todo aquello que me entra por las otras cosas que hago, ¿no? Es como si todas las prácticas artísticas o culturales o de desarrollo personal que hago me diesen información y la música fuese el canal donde yo puedo, pues, juntar esa información y sacarla para afuera, ¿no? Canalizarla, racionalizarla a veces, no sé, consolidarla, en fin. No sé, todo esto son pensamientos un poco más profundos, quedan pendientes de analizar, por mi parte. Y bueno, lo que queda es que durante todos estos años hay que adaptarse a los nuevos tiempos, tecnologías que han cambiado la industria de la música como el streaming,
nos hacen replantearnos la manera de trabajar y a mí en realidad me han dado cierta libertad, ¿no? Porque me permiten precisamente eso de lo que hablaba al principio, ¿no? Recuperar proyectos antiguos y publicarlos ahora. ¿Qué más da si son del 2010? O sea, a la gente le da igual, es música y está ahí y todo se queda ahí. Es como ciencia ficción, ¿no? Tú puedes acceder a la música que lleva ahí años y escucharla al instante y no tienes que poseerla, ¿no? Ni tenerla guardada en ningún sitio. Es una pasada. Aprovecho para deciros que estoy relanzando pues, temas viejos, por ejemplo, con una chica con la que llevo trabajando un montonazo de años, Katie Bai. Escuchadla, poquito a poco se va haciendo su perfil en las plataformas de streaming. He sacado 2 temas, os los dejo por aquí en pantalla recientemente. Son temas que tienen más de 10 años y que hemos revisado alguna vez en el transcurso de esta década, pero son viejos y me gusta cómo suenan, ¿no? Lo único que he hecho es mezclarlos de nuevo, quizá con los nuevos conocimientos o con la nueva tecnología pues, que vas adquiriendo, nuevo software, alguna máquina nueva. Pero en el fondo no he cambiado nada, ¿no? Son canciones que tienen el flow o el feeling que tenía yo hace 10 años o más, ¿no? Y seguiré sacando cosas que tengo por ahí escondidas. Algunas son viejas, otras no son tan viejas. Pero bueno, es indiferente. Es música igual y son parte de mí. Así que nada, os cuento otra historia en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego.